estamos compartiendo esta charla con básicamente estudiantes de producción de radio y televisión a nivel curso y algunos otros estudiantes de la carrera, compañeros de prensa del instituto, etcétera. Así que bienvenido. La idea era una charla en general, de lo general a lo particular, como quieras, en el ámbito tuyo, que es la televisión. Ya tienen tus currículum vitae, ya sabes de tus producciones que encarás en el ámbito personal, más allá de de tu actividad periodística en la crónica, historias, años de movilero, de radio, años de calle, actualmente piso de la Crónica Central, conduce uno de los conductores, y además a cargo del informativo que contempla las radios, el Canal 10 y la plataforma, la muy buena plataforma de información de los SRT. Así que bienvenido, Julio, te escuchamos. Bueno, Quique, muchas gracias. Bueno, son todos estudiantes de producción, Predominantemente, sí, producción. Sí. Bueno, es todo un tema, ¿no? La cuestión de la producción, porque generalmente nosotros nos preguntamos todos los días absolutamente sobre el tema de la producción de noticias, por cuanto a veces lo más difícil de determinar es el público al cual vos vas a informar, aunque se supone o se presupone que estando en un medio radial o televisivo, estás ante un público masivo, ¿no? Y a veces estamos con agendas que particularmente nos obligan a mirar de qué forma estamos trabajando en los medios. Últimamente, una de las cosas más curiosas que pueden llegar a aparecer si ustedes pudieran alguna vez visitar una redacción, es determinar eso, ¿no? Sobre el hecho noticioso, sobre lo que es verdaderamente importante, sobre lo que le interesa a la gente, porque muchas veces vemos que la agenda responde a un sinnúmero de cosas y no parece estar siempre priorizada la gente o la necesidad de información respecto a determinados temas, ¿no? Cuando vivimos tiempos como el que estamos viviendo, tiempos de pandemia, ustedes habrán notado que mucha gente se ha referido en algún momento a lo que es importante en estos tiempos, si atosigar a la gente con información sobre el coronavirus, si es realmente válido que demos tanta información, algunos le llamaron la infodemia, o si la gente también necesita información de carácter social, información vinculada al tema de lo económico, porque a veces la especulación económica lleva la línea de necesidad informativa de la gente a una determinada cosa. Por ejemplo, cobré el aguinaldo y no sé qué hacer con la mucha o poca plata que en una de esas me han dado, pero sé que tener la plata en el bolsillo se me desvaloriza ahora. Bueno, es un verdadero desafío. Yo les quería contar que una experiencia que ha sido realmente interesante en el multimedio SRT ha sido la conjunción y la unión de todos los servicios informativos que ahí tenemos en los SRT. Estamos hablando del servicio informativo de radio, informativo de televisión, y la página web. Ustedes habrán visto en alguna oportunidad la web cba24n.com.ar, que en cierta forma nuclea un poco todos los contenidos que tenemos en radio, que tenemos en televisión, en una página web que además se dedica a retransmitir todos los contenidos de radio, la transmisión permanente de lo que es la emisora 580 y también la 102.3, y, por cierto, la emisión en directo a través de una plataforma especial de todos los contenidos de Canal 10, sean programas informativos o sean programas que estén directamente referidos a entretenimiento, como puede ser Pailos Bar o La Cocina de Coqui Ramírez o algún programa de la tarde, Canal U, etcétera, etcétera. Particularmente la experiencia que tenemos ahí en
en Canal 10, en Radio Universidad, CBA 24N, nos ha servido para que con encargados en cada una de las plataformas, ya sea en televisión, en radio y en la misma web, iniciáramos lo que llamamos reuniones de blanco, reuniones editoriales, con la conformación de distintos grupos que ha permitido que la persona que coordina el informativo de televisión, la que coordina el informativo de radio y el que coordina los turnos de la web está trabajando absolutamente las 24 horas, podamos sentarnos en una mesa para definir esos temas y esos títulos que decimos todos deben pasar por lo social, deben pasar por la pandemia, lo científico, lo político y tantas otras cosas. Yo no sé si ustedes tal vez ya lo han hecho con el maestro Quique Zapata, que es un verdadero maestro en esto de hacer radio y también producción. Están haciendo este tipo de ejercicios en donde realmente es muy válido poder sentarse con otros periodistas del mismo sector editorial y tener miradas muy distintas respecto a un determinado tema. Hoy por hoy, por ejemplo, el tema fue el anuncio de Carla Bisotti, que en el marco de la polémica que tiene La Nación, ya sea el oficialismo, ya sea... perdón, tenía un ruidito ahí en el audio. Ya sea el oficialismo, ya sea la oposición ataca mucho con esto acerca de la política de vacunas. Ustedes saben que en estos momentos las autoridades sanitarias consideran que es muy probable que en poco tiempo en Argentina tengamos la variante Delta, que es la que, por ejemplo, abunda en varios países, la que se ha esparcido más fácilmente, la que ha llevado a contagios masivos en España, en Gran Bretaña, que por ejemplo en Estados Unidos tiene un índice o una incidencia muy alta, a punto tal que el laboratorio especial de los Estados Unidos está determinando que todas las personas que hoy, por más de que se hayan vacunado mucho los norteamericanos, por más de que haya casos de coronavirus, la variante que predomina es esta variante Delta, que es muy contagiosa y que dicen los médicos puede llegar a complicarte en caso de que no tengas ninguna vacuna. Cuando las autoridades argentinas se enojaron con Rusia porque decidimos a ellos comprarle las vacunas casi como una especie de juego político y haciendo valer esa suerte de dependencia geopolítica con países que no forman parte del eje capitalista a nivel mundial, pero sí forman parte de ese nivel de pertenencia con un socialismo o un comunismo que tiene Argentina por las autoridades que nos gobiernan, se decidió firmar un acuerdo con Rusia por las vacunas Sputnik V y con China por Sinopharm, que es una vacuna un poquito mejor que la vacuna Sinovac, que también se fabrica en China, que es la que se está colocando en estos momentos en Brasil y que aparentemente no tiene demasiada efectividad. Recordarán ustedes que Argentina empezó a recibir, obviamente con un pago muy importante de millones de dólares, las vacunas rusas, pero se ha hecho un cuello de botella y hoy por hoy el país está complicado en la recepción de nuevas vacunas. Entonces, se conoció una carta de una asesora presidencial que le escribió al agente ruso que se encarga de generar este tema de los envíos de vacunas a la Argentina, diciéndole, mirá, nosotros si no recibimos las vacunas rusas, vamos a terminar tomando una decisión que en una de esas a ustedes no les guste, que es firmar un acuerdo con los Estados Unidos para comprar más vacunas en el mercado norteamericano y que de esa manera signifique que Argentina dé un paso hacia afuera del plato, como se llama habitualmente, sacar las patas del plato, para poder acceder a una mayor cantidad de vacunas que hoy por hoy se necesitan. Y que verdaderamente a todas las autoridades sanitarias les está preocupando mucho porque saben que tarde o temprano
la variante Delta se va a difundir aquí en el país. Y puede llegar a ser, si nos encuentra con mucha gente sin vacunar, con un altísimo costo en vidas humanas. El asunto es que esta mirada, la de la dependencia geopolítica de Argentina respecto a Rusia, y decidir romper esa dependencia para comprarle vacunas a los Estados Unidos, se podrán imaginar ustedes que en Rusia no cae bien. Aunque después de la carta de la asesora presidencial de Alberto Fernández, la cuestión parece haber sido minimizada por Rusia, aunque lo que se ha dicho es el tema de tenemos que vacunar a nuestra gente, no podemos estar priorizando mandar solamente vacunas a la Argentina, porque también hemos tomado la decisión desde Rusia habilitar un laboratorio en donde se producen las vacunas. Es decir, los argentinos se quejan porque son llorones como el tango. Pues bien, esa es una mirada muy personal que yo hago respecto a la situación que hoy se está viviendo con Rusia y con los Estados Unidos a partir del anuncio que hizo esta mañana Carla Bisotti. Pero en cierta medida el anuncio de Carla Bisotti fue en cierta forma darle un poco de razón a la oposición que desde hace rato en el Congreso, con Luis Juez, con Mario Negri, con un sinnúmero de actores, estaban pidiendo que se compraran vacunas también en los Estados Unidos porque evidentemente Rusia iba a tener este problema de stock tarde o temprano. Esa mirada que yo les estoy dando es apenas una mirada periodística de las muchas que todos podemos hacer en relación al tema de las vacunas. Porque si en una mesa de blanco yo me siento, doy mi opinión y digo que a raíz de esto podemos hacer una entrevista con el mismo Mario Negri para que me diga, ¿qué piensa Mario Negri? Usted que hace desde comienzos de año le estaba pidiendo al gobierno nacional firmar un acuerdo con los Estados Unidos también para comprar vacunas Pfizer. Y el gobierno siempre dijo, no, le compramos a los rusos porque con los rusos está todo bien. ¿Qué tiene para decir Mario Negri desde lo político? Es una de las miradas que yo desde el punto de vista de la producción en una mesa integrada con otros periodistas puedo llegar a discutir. Pero también la mirada que yo tenga sobre la posición científica argentina ahora, que valida las vacunas de Pfizer. Después de que varios especialistas, yo podría citar muchos, en su momento, no bien se firmó el acuerdo por las vacunas Sputnik, dijeron todos que eran las vacunas más efectivas en el mercado, aún las vacunas producidas en los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero decir con esto que ya ahí tengo dos enfoques totalmente distintos respecto a cómo encarar un mismo tema. El tema era el anuncio que realizó Carla Bisotti esta mañana, la compra de vacunas Pfizer. Yo estoy dándole dos miradas, una política, otra esencialmente científica, que es la validez que tiene para mi estrategia vacunatoria comprar ahora vacunas a los Estados Unidos, que tienen, desde el punto de vista científico, una mirada totalmente distinta a lo que puede llegar a ser la plataforma con la que se ha ideado las vacunas Sputnik. Verán ustedes que ahí tenemos ya dos alternativas totalmente distintas para abordar el tema. En ese caso, para poder hablar de qué significa que yo ahora busque las vacunas Sputnik, más allá de preguntarle a Mario Negri por lo político, puedo preguntarle, no sé, a un especialista en vacunas. Nosotros tenemos aquí en Córdoba un hombre muy reconocido que es el doctor Hugo Pizzi, que es un infectólogo que ha trabajado en el diseño de algunas vacunas a nivel internacional, un hombre muy reconocido, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el mundo, muy en contacto con los científicos de Gamaleya, que son los que han desarrollado el Sputnik V, y ahí ya tengo otra mirada totalmente distinta. También puedo, en una de esas, en base a pedidos de personas que desde distintos grupos o segmentos de la sociedad
están reclamando desde hace rato comprar vacunas a los Estados Unidos porque dicen que ya sea las vacunas de Moderna, pero especialmente las vacunas de Pfizer, son las únicas que están autorizadas para la vacunación en el segmento pediátrico, que es lo que hoy por hoy vacunas como Sputnik, como AstraZeneca y como Sinopharm todavía no tienen aprobadas, aunque en China la Sinopharm ya la estaban colocando en algunos adolescentes. Verán ustedes que de una misma noticia, y esta es la agenda que nosotros como productores, y ustedes seguramente lo van a tener que hacer, las distintas lecturas que una misma información, un anuncio oficial, pueden llegar a tener. Esto es, la lectura política, la lectura científica, la lectura social. Si en esta situación en la que estamos hay un colectivo de padres de chicos discapacitados a nivel argentino que se han unido, han puesto un nombre a esa red, se llama Red Vacuname, y están permanentemente exigiendo desde hace rato que se compraran vacunas a los Estados Unidos porque eran las únicas que estaban autorizadas para vacunar a los chicos. Y sobre todo para vacunar a chicos con discapacidad. Los discapacitados han sufrido muchísimo en esta pandemia porque gente muy expuesta desde el punto de vista sanitario no han podido ni educarse, ni han podido ir a rehabilitación, ni han podido acudir a los gimnasios donde habitualmente se les daba algún tipo de tratamiento terapéutico en lo físico para ellos poder evolucionar y poder mejorar su condición física. ¿Qué les quiero decir con todo esto? El rol de ustedes, como futuros productores, es la de tratar, o es el de tratar, de captar la mayor cantidad de miradas, siempre pensando en que tenemos un público al cual referirnos y al que tenemos que darle la información más concreta, más precisa, con distintas miradas. Ustedes, yo les puedo preguntar y a ver si se animan a responder, o en todo caso, Quique también puede participar. ¿Cuál estiman ustedes que en medio de lo que hemos dado en llamar infodemia, puede llegar a ser la información que más urgentemente le sirva o le signifique de mayor utilidad a la gente cuando yo te hablo de una mirada política sobre las vacunas, sobre una mirada científica o sobre una mirada estrictamente social por la necesidad imperante que tiene mucha gente de las vacunas? ¿Alguno de ustedes se anima a contarme eso? ¿Qué piensa sobre esa historia? Imaginemos que estamos en una mesa de producción y yo les digo, bueno, ¿cómo tomamos el tema este de Carla Bisotti? Pablo Venecia está levantando la mano. Sí, señor. Bueno, sí. Pablo, ¿cómo te va? Mi opinión sobre esto, sobre lo importante de transmitir, digamos, sobre las vacunas y todo esto a nivel tanto político como social, como sanitario, lo principal creo que sería informar sobre cómo es el tema de las vacunas, cómo ir a los vacunatorios, etcétera, porque es, digamos, a mi punto de vista, lo que de verdad importa, que la gente se pueda vacunar. Ya después, cómo se hace política con el tema de las vacunas también, pero ya a un plano secundario, porque muchas veces, por lo menos en mi opinión, he visto en varios medios que se busca más meter miedo que otra cosa. Y se habla del virus como algo que está matando a todo el mundo, que se muestran estadísticas a cada rato, y por ahí a mucha gente la asusta y muchos se han quedado una cuarentena súper extensa y mucha gente que sigue muy paranoica, otra que no, por supuesto, siempre están los dos extremos, a unos que les importa y otros que no. Y como en los dos extremos también está el que le importa demasiado y el que no le importa nada. Pero yo creo que lo importante sería informar sobre los vacunatorios, sobre cómo registrarse, hacer incluso, digamos, criticar el modo que se están haciendo los registros, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe usar el CIDI para poder registrarse al vacunatorio. Bien. Poder en los medios, poder informar sobre cómo hacerlo de la manera correcta y para que cualquiera entienda, tanto de niños hasta adultos mayores, porque es para meterlos a todos en lo mismo, digamos, porque todos necesitamos vacunarnos,
Yo creo que hay que explicarlo mejor, hablar mucho más de eso, en vez de estar metiendo miedo, entre comillas, hablando sobre estadísticas, sobre cuánta gente se enfermó y cuánta gente murió, etcétera, etcétera, etcétera. Está bárbaro lo que decís, Pablo. Vos sabés que, no sé si ustedes recordarán, cuando empezó todo esto de la llegada de vacunas, cada uno de los países tenía que definir para qué lado se inclinaba. Lamentablemente, había que priorizar algún país y a veces grandes naciones como Rusia necesitaban de una suerte de expresión de adhesión para su política o su ideología para tener la ventaja de poder comprarles. Más allá de esto, yo me acuerdo que cuando en diciembre Alberto Fernández y Juan Schiaretti acá en Argentina y en Córdoba hablaron de la compra de vacunas, se hicieron la película y dijeron, enero, febrero, vamos a empezar a vacunar y con esto vamos a habilitar, teníamos dos miradas muy claras sobre lo que pasaba con la pandemia. Había bajado el número de casos y empezábamos a vacunar. Perfecto. Era, digamos que, el negocio redondo. De todas formas, las vacunas se demoraron, porque es lógico que en una pandemia donde recién se han desarrollado las vacunas estén faltando. Digo, hay un mundo que demanda vacunas y no puede ser que vengan todas para la Argentina, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo recuerdo que para esa época, cuando se decidió comprar vacunas a Rusia, esto no es una crítica a Lilita Carrió como dirigente, a algunos les puede caer muy bien o a otros les puede caer muy mal, pero yo me acuerdo que lo primero que dijo Cambiemos fue que la vacuna que se estaba comprando era veneno. Y en esto, las posiciones personales de cada uno de los dirigentes políticos suelen tener un peso muy importante. Y en ese entonces, ustedes imagínense, seguidores de Lilita Carrió dicen todos, bueno, la vacuna es veneno y listo. Resulta que después se logró en una revista muy prestigiosa de medicina comprobar que la vacuna Sputnik era de una de las más eficientes. En realidad, uno habla con un infectólogo, pongo el caso nuevamente de Pisi, al que sería muy bueno que ustedes como alumnos puedan entrevistar porque es un hombre que les va a evacuar muchísimas dudas y tal vez es un hombre que es tan abierto para poder explicar estos temas que lo pueda hacer a través de una reunión de Zoom como esta. Él me dijo, mirá, todas las vacunas son eficientes, absolutamente todas, con un mayor o menor porcentaje. El problema es que, como vos dijiste, Pablo, poner en duda la eficacia de una vacuna, la que sea, la de la gripe, la antitetánica, la de la viruela, la que ustedes quieran ponderar, la de la neumonía, pone en jaque todo un sistema que desde la ciencia médica se ha determinado es la única que nos puede proteger ante la gama de enfermedades que, si no estás vacunado contra nada, te puede matar alguna vez. Te puede matar por la complicación que esa enfermedad, muy sencilla, por resolver, sin vacunas, te da una desprotección total, porque la vacuna, está visto, que te genera anticuerpos. Bueno, más allá de esa cuestión, yo coincido con Pablo que la mirada social, la de decirle a la gente que las vacunas salvan vidas, la que protegen la salud, la que en los vacunatorios vas y te hacen un trabajo realmente serio, por más de que sean voluntarios sin paga, los que te colocan la vacuna, todo está hecho en base a una suerte de elaboración estratégica para que la mayor cantidad de vacunas pueda llegar a los brazos de la gente y de esta manera inmunizar ante el COVID-19. Esto es, la necesidad social es la que evidentemente aparece ante las otras posibilidades, la de informar políticamente, la de informar desde el punto de vista científico. Mal que nos pese, a ustedes, a Quique y a mí, no nos está dado manejar el tema científico como lo hace un experto. Entonces, por eso entrevistamos a médicos, por eso entrevistamos a infectólogos, por eso incursionamos en terrenos que jamás
hemos incursionado cuando hablamos de respiradores, preguntándole a un técnico cómo es la fábrica cordobesa que lo fabrica, o cómo es, en todo caso, el que está planteando la posibilidad de hacer una convocatoria masiva para que la gente se vaya a vacunar. Las vacunas son seguras y desde los medios de comunicación, si nosotros tenemos la certeza, porque así lo afirman, en el diálogo que nosotros tenemos todos los días, diálogos públicos, ¿no? Con los infectólogos, con los especialistas en materia de protección sanitaria, en los especialistas que nos dicen que las vacunas son seguras, ese es nuestro principal rol. El de decirle a la gente que hay que vacunarse, el de tratar de convencerse de que en esto no hay ningún tipo de riesgos y que ya millones de argentinos y más de 2 millones de cordobeses han sido vacunados y por lo que conocemos todos, a nadie le ha pasado nada, salvo un dolorcito de cabeza, un poquito de fiebre o algo más. Les cuento que la experiencia que hemos tenido con estas mesas de blanco que nosotros hemos inaugurado este año en los SRT ha sido realmente una experiencia muy valiosa desde este punto de vista. Desde el punto de vista en que todos los periodistas, y siempre habrá otros que tengan miradas totalmente distintas, como las que nos dijo Pablo recién, respecto a cuál es la noticia más importante. De repente hay alguien que pueda decirnos que la noticia más importante es la de la política y cómo se define esta cuestión de las vacunas. ¿Por qué te tienen que poner una vacuna de una determinada marca? ¿Quién lo define? ¿El presidente que nosotros votamos? Que lleguen las vacunas de CanSino en 2 semanas acá a Córdoba. Es un laboratorio chino-canadiense que va a traer estas dosis, que es una vacuna bastante parecida a la de Sinopharm. ¿Quién define todo eso? ¿Es Schiaretti? ¿Y por qué define Schiaretti, en este caso, que sean este tipo de vacunas las que se van a comprar? ¿Y a qué precio? ¿Hay licitaciones internacionales? ¿O se hacen compras directas? ¿Es por algún allegado? ¿Por alguna vinculación política con algún referente sanitario que dice vayan por este camino porque las vacunas les va a salir más barato? ¿O es porque ese asesor en una de esas te dijo que las vacunas son de mejor cobertura o de mejor respuesta ante los problemas que pueden llegar a tener los que han sido vacunados? Bueno, son cosas que nosotros llevamos en la agenda todas las mañanas a estas reuniones de blanco. Nosotros se hace habitualmente una reunión de blanco antes del primer noticiero que se realiza en Canal 10 a eso de las 6 de la mañana. El noticiero va de 7 a 9. Pero la reunión de blanco muy rápida que realizan los productores con los conductores es, miren, tenemos esta agenda, la reunión es expeditiva, tenemos que ir por este lado. Básicamente, si nuestras prioridades son informar sobre vacunación, sobre servicios, que es lo que habitualmente se informa a primera hora de la mañana. Ustedes saben que si estamos con un paro de transporte a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, es la información esencial, dado que la gente que tiene que salir temprano ya se va a tener que imaginar que va a tener que salir a tomar un taxi o un remis. Por eso es que la información de servicio es fundamental en los noticieros de primera hora de la mañana. Más allá de esto, son agendas que se van habilitando en determinados cursos del día. La primera reunión editorial es a las 6 de la mañana, antes de la crónica matinal. La segunda reunión es una vez que termina la crónica matinal, de 9 a 9:45 aproximadamente. Ahí ya tenemos más periodistas que se van sumando. Los de las ediciones matutinas o bien mañaneras de la radio, del noticiero de Canal 10, que ya terminó, y el que se suma del mediodía. Uno puede ir viendo cuáles son los principales temas del día, los temas de arrastre y los temas que fundamentalmente necesitan tener algún tipo de réplica o de repercusión. Verán ustedes que
si yo digo, hoy, día martes, hubo un paro de transporte, estoy dando una información de servicio que a mucha gente le sirve. Ahora, si yo digo, hoy hubo un paro de transporte, el problema es que no les pagaron a los choferes, y los choferes van a hacer manifestaciones en el centro y van a cortar las calles, ya estoy dando una doble información, por cuanto si me tengo que arreglar yo para ir al centro sin colectivo, ya sé que no solamente no tengo colectivo, sino que también tengo cortes en las calles que también me van a perjudicar. Y paralelamente, si yo sigo la historia de lo que pasa con el paro de transporte, seguir y perseguir la información es fundamental a partir de un hecho, puedo ver que en una de esas, cerca del mediodía, hay una reunión en el Ministerio de Trabajo, entonces arranco la mañana informando que tengo el paro de transporte. A las 10 de la mañana que los choferes están cortando todas las calles. Y al mediodía que hay una reunión en el Ministerio de Trabajo para poder subsanar el problema, entonces ya estoy haciendo un seguimiento que me marca en lo que es la conducta de producción de un programa, tener informado a la gente sobre un tema que verdaderamente importa, que es, ¿tienen transporte? ¿Tienen colectivo o no tienen colectivo? ¿Podés ir al colegio o no podés ir al colegio? O a la facultad o al Mariano Moreno. Entonces, todas esas cosas, en esa mesa de blanco donde nosotros volcamos esta experiencia, que en otros lugares se llamará reuniones de producción, o reuniones, no sé, de blanco, como se le quiere llamar, evidentemente surge casi la ingeniería de todo equipo de producción que tiene que arrancar con un día de trabajo habitual y basándose en las cosas que están aconteciendo. Mucho tiene que ver el tema del seguimiento de la noticia. Si yo sé que hay un paro de transporte, seguramente la noche antes ya tuve una advertencia de la gente de la UTA que me empezó a decir, mirá que no le han pagado a los choferes, podemos llegar a hacer esta medida de fuerza, que puede ser sorpresiva para la gente, pero nunca debe ser sorpresiva para los medios de comunicación, ni para los periodistas avesados que están en la pomada, como se dice en los tiempos de mi abuela. Se le acaba de caer el documento. Exactamente. Y de esa forma estar perfectamente conectados con que nos está pasando cotidianamente. En esas mesas de producción o esas mesas de blanco, nosotros también hacemos análisis respecto a temas que están desde lo deportivo, el espectáculo, la política, lo social, las demandas de la gente, que es muy importante atender. Hoy por hoy yo les puedo asegurar que todos los noticieros estamos pendientes de estas cosas sobre las que hace un tiempo los estados gobernantes no daban respuesta. Por ejemplo, en tiempos de inseguridad como los que estamos viviendo, seguridad que se ha acentuado mucho, y ustedes saben, como buenos periodistas o futuros productores, por qué se está dando esta situación. La cuestión de la iluminación de noche es fundamental. Y sin embargo, estamos viendo que hay barrios que se quedan completos sin internet porque les están robando los cables, o a otros les han robado toda la iluminación, como aconteció días atrás en el Parque Sarmiento. Y también el tema de saber movilizarte, porque si vos tenés en medio del invierno, una calle totalmente en penumbras, y definitivamente vas a tratar de buscar un taxi o alguna cosa para que te lleve, si como pasó los otros días, tenemos la calle San Jerónimo, en las primeras cuadras, desde el lado de la terminal hasta el centro, sin una sola luz encendida. Entonces, básicamente, sobre todos los temas que le importan a la gente, es donde nosotros tenemos que poner el acento, pues si nosotros nos convertimos en un canal, en un medio, en una prensa escrita o lo que sea, que solamente responde a los intereses de los políticos que están peleando ya voto a voto en el marco de esta pre-campaña
para las elecciones PASO y vamos a tener y acaparar solamente la atención de los políticos. Si nosotros queremos tener audiencias completas, debemos responder a esa inquietud de la gente para devolverle con información de servicio, con actualidad o con información en serio, cuáles son esas necesidades que en materia de información tiene la gente. Les cuento una última cosita respecto a esto que se ha discutido sobre el tema de la infodemia. Y en esta infodemia, donde todos los medios, lamentablemente, en medio de la situación de pandemia, tenemos un objetivo que es informarle a la gente sobre lo que pasa con el coronavirus, tenemos que elegir muy bien los temas sobre los que vamos a informar. Aquí entra a tallar un aspecto muy importante del periodismo en estos tiempos, que ustedes como jóvenes periodistas van a tener que defender, que es la cuestión de la actividad profesional, sin que ésta sea, en cierta medida, reemplazada por lo que nosotros llamamos a veces el periodismo ciudadano o el periodismo de redes. Habrán visto ustedes que hoy por hoy, con muchísima facilidad, vía WhatsApp, Facebook, Instagram, podemos viralizar cosas que definitivamente pueden llegar a ser impactantes. Me voy a detener en la muerte de Lolle Reutemann, Carlos Alberto Reutemann. Ustedes eran muy chiquitos y en una de esas algunos ni habían nacido cuando Lolle Reutemann era corredor de Fórmula 1. Quique Zapata lo vio, yo lo vi también. Era un corredor que encarnaba todas las esperanzas de Argentina de obtener un título mundial en Fórmula 1. Bueno, no lo consiguió nunca. Era un tipo muy valeroso, muy valioso en su momento, pero fue mucho más destacado después cuando dejó de correr como automovilista y se puso primero gobernador, después se puso a senador por la provincia de Santa Fe y hasta hubo quienes lo vieron con una tranquilidad y un aplomo por momentos necesarios para tomar decisiones fuertes como político, como probable presidente de la República. Algo que Reutemann ni se atrevió, no quiso. Pero más allá de esto, más allá de considerar rápidamente lo que fue la figura de Lolle Reutemann, antes de morir, los periodistas tenemos siempre grupos de WhatsApp en donde compartimos determinadas informaciones. Informaciones rápidas que deben servir de eso, ¿no? El alerta por una determinada cosa. Está cayendo granizo acá en Río Ceballos. Bueno, en una de esas damos alertas por la tormenta que viene para Córdoba y a la gente le sirve para proteger su auto, su techo, o para no estar debajo de una parada de colectivo con un paraguas que la piedra le va a romper, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando a través de las redes sociales nosotros empezamos a viralizar información que no es real, que no está chequeada y que se convierte en una mentira, en definitiva, o como llaman ustedes, en una fake news, un término bien en inglés, para relatar que algo es falso? Y la fake news pasó con Lolle Reutemann. Una noche, jueves a la noche, avisaron, murió Carlos Alberto Reutemann, pesar de la familia, y de inmediato, páginas web como la página de Clarín, La Nación, Infobae, publicaron de inmediato la muerte de Carlos Alberto Reutemann, un hombre que fue muy importante como corredor de Fórmula 1, pero en política también era muy seguido por mucha gente. Esto fue desmentido al rato por su hija Cora Reutemann, una chica que es fotógrafa y que había sido la que más había tenido expresiones públicas respecto a la enfermedad de su padre, que había tenido como una suerte de complicaciones de un problema en el hígado. Salió a decir que iba a accionar legalmente contra todos los medios de comunicación que lo habían matado a su padre.
Esto de Carlos Alberto Reutemann y la desmentida de su hija Cora aconteció hace un tiempo con una gloria de la locución de la República Argentina que fue Cacho Fontana. Cacho Fontana tuvo coronavirus, es de elevadísima edad, don Cacho, una de las mejores voces que ha tenido la República Argentina. Como animador, fue animador en los programas que fueron precursores en el país, como por ejemplo fue Odol Pregunta. Inconfundible la voz de Cacho. Es más, hoy ustedes van a ver que hay una publicidad en televisión de un producto expectorante donde hay un locutor en cámara, un muchacho de pelo corto, de pelo negro, pero él de tez muy blanca, que es el hijo de Cacho Fontana y que tiene la voz calcada al padre. Una voz impresionante. Bueno, también a Cacho Fontana lo mataron por esto que se ha convertido casi en uno de los principales padecimientos que tiene hoy la prensa, sobre el que ustedes están obligados a tratar de poner un poquito en orden. ¿Qué representa la muerte de una personalidad? A ver, en cada una de las redacciones generalmente se tienen preparadas las notas para lo que es el fallecimiento de una personalidad que sabemos todos que por la edad que tiene se va a morir. Nos pasó con Carlos Menem hace muy poco tiempo. Un hombre longevo de la política, expresidente, acusado de muchos actos de corrupción que no se terminaron de develar en la justicia, pero que en el caso de Menem lo tenían ahí como un personaje que a un senador era como que tenía un acuerdo tácito para no tener problemas en la justicia y sin embargo ir a votar las leyes que el partido gobernante necesitaba. Muchas redacciones ya tenían preparado, es más, nosotros en Canal 10 hasta teníamos el banco de imágenes de episodios importantes de Carlos Menem para poder armar una nota que nos permitiera decir, ha muerto Carlos Menem, lo recordamos de esta manera. Lo tenían hecho efectivamente en todas las redacciones de todos los diarios. Pues bien, porque a veces cuando surge la noticia de la muerte de una personalidad, lo que tratan de ahorrar los medios de comunicación es el tiempo para publicar una buena nota ya redactada que no tiene un recurso de tiempo que pueda llegar a afectarlo. A ver, la vida y la muerte de Carlos Menem a sus 90 y pico de años, encerrado en la Rosadita, en Anillaco o en donde sea, va a ser la misma que 2 días atrás o una semana posterior. Es un hombre que ya vivido toda su vida se estaba aguardando que falleciera de un momento a otro. Entonces los medios ganan en la primicia. ¿Quién publica antes la mejor noticia necrológica de la muerte de Carlos Menem? Por eso la tienen redactada con tanto tiempo. Lo que pasa es que nadie se imagina que el diablo va a meter la cola y se le va a ocurrir mentir sobre el fallecimiento de una personalidad y ahí estamos todos corriendo detrás de ese fallecimiento que se convierte en la primicia del día. Esa cuestión que hoy estamos aceptando todos los medios de comunicación y los periodistas sin chequear siquiera, se convierte en uno de los principales problemas que tiene el periodismo en todo el mundo, porque esto no nos pasa a nosotros. Han matado personalidades en los Estados Unidos, han matado personalidades en Europa, y vaya a saber de quién es el chiste de hacerle pisar el palito a los medios de comunicación, que lamentablemente, para mi punto de vista, está más cebado que nunca, más encaprichado con utilizar las redes sociales. Que nosotros utilicemos las redes sociales y en una página web hagamos posteos de las personalidades sobre lo que dicen, los posteos que hace en Twitter el gobierno sobre las novedades de la pandemia es una cosa. Ahora, que Juan Pérez venga a decirnos, che, mira, yo soy vecino del frente de la casa de Lole Reutemann y me parece que se murió. Bueno, entonces, digo, estamos como demasiados pendientes todos de las redes sociales sin chequear. Ahí está uno de los puntos fundamentales
que tiene como obligación y en la tarea profesional el periodista. Chequear por las vías que sea cada una de las informaciones que nosotros vamos a llevar a nuestras portadas. Les pongo un ejemplo más. No sé cómo estamos de tiempo, Quique. No, ningún problema, Julio. Bien. Les pongo un ejemplo más. En una de nuestras primeras reuniones editoriales en los SRT, fue muy enriquecedor para todos y de hecho no todos estábamos de acuerdo en publicar una cosa de este tenor. Cuando empezó la pandemia de coronavirus, una de las cosas que nosotros notamos, y con cierta alarma, es que en un determinado sector del cementerio San Vicente se empezaron a cavar tumbas para enterrar a los muertos por el COVID. Si bien esta cuestión de la pandemia ya venía desde otros lugares del mundo y nos venían avisando que íbamos a tener problemas sanitarios, de hecho, los gobiernos empezaron a armar terapias intensivas cada vez más grandes, dotadas todas de respirador. Hubo empresas cordobesas que fabricaban tecnología médica y rápidamente se encargaron de producir o de fabricar esos respiradores, que no solamente se vendieron en Córdoba, con licitaciones se vendieron a nivel nacional, sino que se han exportado a otros países de Sudamérica. Era toda la novedad. Digamos, todos los esquemas sanitarios se empezaron a adaptar al COVID-19. Pero empezamos a ver nosotros, por un dato que alguien nos trajo y que fuimos a chequear el cementerio San Vicente. ¿Por qué se están cavando tantas tumbas? Bueno, la verdad es que fue una discusión muy ardorosa porque entre quienes decían, hemos podido comprobar que en el cementerio San Vicente se están cavando muchísimas tumbas. Sí, efectivamente, se empezaron a cavar muchas tumbas. Y este trabajo lo marcaban no solamente los empleados del cementerio San Vicente, fuimos con un dron y pudimos sobrevolar una zona que por un muro o una tapa están totalmente vedadas y ahí pudimos observar que era intensa la tarea de cavar una tumba al lado de la otra. Cuando dijimos, tenemos esta imagen, tenemos esta fotografía, era un cúmulo de tumbas tomadas con un dron desde arriba, y decir que eso acontecía en el cementerio San Vicente era una noticia de alto impacto, como se podrán imaginar ustedes. Porque si nosotros publicamos en una portada de nuestra web una fotografía en donde ves tumbas cavadas, lo único que se te ocurre pensar es que estamos al borde de una crisis sanitaria sin precedentes, porque la última pandemia que tuvimos aquí en Córdoba se vivió hace 2 siglos, fue la del cólera, que azotó a muchísimas comunidades, que mató a mucha gente, que llevó a muchos a que, por ejemplo, en Colonia Carolla haya un culto especial a una virgen, porque fue, según dicen los colonos y los inmigrantes que vinieron desde Italia, los más afectados por esa pandemia de cólera, la virgen a la cual le rezaron para superar precisamente ese inconveniente. Pues bien, esa discusión en la mesa editorial fue realmente para tirarse de los pelos, porque entre quienes, para conocer de un día sábado, es decir, un día donde estábamos todos prácticamente descansando y nos topamos con un tema de último momento que primero empezamos a discutir por WhatsApp y después definitivamente tuvimos que reunirnos para ver la conveniencia de publicar eso. ¿Es realmente conveniente que la gente se entere que por el coronavirus nos vamos a morir? La pregunta era realmente muy fuerte y encontró una respuesta que para todos nos llevaba a una calificación muy particular. Yo creo que a ninguno de ustedes, los que están conectados, les interesa participar de un medio que se encargue del sensacionalismo. A nadie nos gusta brindar noticias amarillas, estas que tienen el rasgo de el impacto profundo, lo que te puede llegar a
provocar una emoción muy cruda, ya sea hacerte llorar o en todo caso hacerte enojar al extremo. Pero en el caso de las tumbas cavadas para el COVID-19, se convirtió en un tema que hasta nos generó discusión, porque decidimos publicarlo, nos generó discusión con la municipalidad, que es la que había tomado la decisión de cavar las tumbas, pero la municipalidad no podía negarlas porque las tumbas estaban cavadas, y también por parte de algunos referentes de medios oficiales que nos dijeron, che, están alarmando a la gente, la están asustando. Y sin embargo, sobre un hecho real que fácticamente se podía comprobar, de hecho lo pudimos comprobar, no solamente fuimos con el dron, después nos metimos con una cámara y efectivamente pudimos corroborar que ahí se iban a empezar a sepultar a las personas que habían fallecido por COVID. Era un mensaje realmente muy duro para la ciudadanía, pero válido porque un periodista, una vez que tiene una información y la puede chequear, no tiene nada más ni nada menos que la obligación de divulgarla. Salvo que los preceptos editoriales del medio le obliguen a decir, no, mira, esta noticia no. Y para eso existen estas reuniones editoriales que yo les digo. Es decir, se evalúa siempre, como les dije al comienzo, la necesidad, la utilidad y en todo caso el beneficio, el reporte de beneficio que puede llegar a tener para la ciudadanía publicar esa fotografía de las tumbas. Generó, no saben el revuelo, muchísimas discusiones. Y detrás de esa expresión que pareció muy amarilla, muy amarillenta como noticia, no pusimos en ningún momento, aquí se van a sepultar a las víctimas del COVID-19. Muy por el contrario, con un tono muy respetuoso, solamente pudimos poner en títulos que tanto la provincia como la municipalidad, a su manera, se estaban preparando para afrontar lo que podía llegar a ser una etapa muy dura para los cordobeses en este caso. La provincia generando terapias intensivas con muchísima inversión en materia de respiradores, aumentando las camas críticas. Y la municipalidad, lamentablemente, porque le cabe, porque los cementerios son municipales y no provinciales, habilitando, lamentablemente, más espacios en sus cementerios para las víctimas del COVID-19. La estadística marca que hoy son más de 6.000 personas, creo, poquito más de 6.000 personas las que han muerto en la provincia. Ustedes saben que a nivel nacional el número de muertos ha superado los 100.000, es una cifra realmente muy, muy grande, a raíz de lo que en su momento dijo el presidente Alberto Fernández, que prefería tener más pobres que 100.000 muertos. Y casi como una suerte de sentencia por lo que dijo, finalmente tuvo sus 100.000 muertos y más pobreza en todo el país. Pero hoy por hoy, después de haber publicado esa nota con las tumbas abiertas, recién cavadas en el cementerio San Vicente, yo les puedo asegurar que ningún periodista, por más de que sus principios lo hayan llevado a decir, che, pero mirá, la gente la vamos a asustar. Se la asustó, pero no se dejó de informar con el dato real que existía. Y nadie nos contó que estaban cavando las tumbas. Fuimos y lo pudimos chequear nosotros. Ahora, notarán ustedes que lamentablemente en medio de la pandemia, ya ahora todos los medios cronicamos algo que se nos está haciendo una habitualidad. En un primer momento era una noticia amarilla, cómo la municipalidad cavaba tumbas en el cementerio San Vicente. Hoy se siguen cavando la misma cantidad de tumbas, publica la foto de La Voz del Interior, publica una nota Canal 12, hemos profundizado algunas historias que son verdaderamente tristes. Yo no sé si dentro de este grupo que estamos hay gente que ha perdido algún familiar por COVID-19. Si es así, por supuesto, desde lo personal lo siento profundamente. Es una realidad sobre la que tenemos que informar y sobre la que lamentablemente esta habitualidad ya ni nos sorprende.
Cuando hace algunos cuantos años el dólar subía sin ningún tipo de freno, íbamos a hacer notas a la gente que hacía cola para comprar dólar o a la gente que iba a cargar combustible para cargar hoy más barato porque mañana aumentaba, y era la nota del día. Hoy que la gente haga cola para tratar de cargar combustible más barato porque sube todos los meses, al igual que se cavan tumbas en el cementerio San Vicente todas las semanas, ya son cosas que verdaderamente nos dejan de sorprender. Pero lo que quiero decir es no dejarnos manejar por las cosas que se viralizan y chequearlas permanentemente es una obligación de todos los días de los periodistas. Es más, es el principal desafío. Cuando murió Maradona y solamente 2 medios tenían chequeada la información, dieron información de la muerte de Maradona y todos los medios se colgaron por detrás. ¿Y si Maradona no hubiera muerto? Hubiéramos estado en la misma de Lole Reutemann, en la misma de Cacho Fontana, en la misma de tantas personalidades que se mueren en medio de la pandemia sin que nosotros podamos chequear esa información o prefiriendo difundir como si fuera la primicia, como si nuestro rol como periodistas fuera solamente el de tirar primero la información. Y no es esa, en realidad, la principal función que nosotros tenemos, que es la de informar. Y por ahí más vale llegar tarde, pero con una buena noticia bien chequeada y con la precisión del caso para que podamos ser un poquitito defensores y cultores del buen periodismo en Córdoba y en la República Argentina. No sé si hay alguna otra pregunta, estoy hablando demasiado, Quique, si hay algún aspecto que los chicos desde el punto de vista de la producción quieren abordar, me lo comentan y lo evacuamos. Bueno, gente, si tiene alguien una pregunta, me parece muy claro y que puede desatar muchas preguntas en relación a lo nuestro. Así que si alguien quiere, lo aprovechamos a Julio, me parece. Ahí levanto la mano, Facu. Hola Facu, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julio? Hola, Quique. Es una pregunta más bien simplona la mía. Porque vi que también usted, Julio, es movilero. ¿Qué le gusta más? ¿Estar recorriendo la calle o estar cómodo en el piso? Bueno, la verdad que me hice como movilero y me gustan las dos cosas. Pero yo les puedo recomendar a ustedes, como productores, a veces nosotros tenemos una agenda que está hecha de políticos, de sindicalistas, de no sé qué decirles, de deportistas, y lo esencial, chicos, es que ustedes tengan una agenda hecha en base a referentes en cada uno de los barrios. ¿Y por qué les digo esto? Porque son las personas que habitualmente te van a referir de primera mano un dato sobre el que vos después, como periodista en la calle o en el piso, vas a ir a evacuar. A mí me encanta la calle precisamente por eso, porque tomás contacto directo con los hechos, con lo que te dice la gente. De hecho, me parece que hoy por hoy, todo periodista debe también tener ese contacto con la calle, porque si no lo tenés, lamentablemente estás desperdiciando uno de los principales recursos que la profesión te puede dar. La calle definitivamente te da ese nexo o ese contacto con la realidad, ese contacto con la gente que te va a permitir ver cuánto le preocupa a una determinada persona un tema. Por ejemplo, lo ves en el paro de transporte. Cuando ustedes tienen, en una de esas se ponen para ir a la clase a Mariano Moreno, el día que tienen un paro de transporte, hacen lo imposible, caminan, o toman un taxi si tienen un parcial, o van en bicicleta. Cuando yo salgo con el móvil en la mañana, veo todo eso. Veo a la gente que no quiere perder el presentismo que le pagan en el salario, y ves a la gente que va caminando, caminan 3 horas, 4 horas para ir a trabajar. Eso es tomar contacto con la realidad de la gente, porque vos podés intuirlo, pero una cosa, por ejemplo, en televisión es poder mostrarlo. Entonces, cuando vos mostrás a 2 personas que van caminando eternamente y les preguntas, ¿hasta dónde va caminando? Y vengo desde Argüello y voy caminando hasta el centro.
porque tengo que trabajar, porque no puedo faltar. Entonces, esas son las bondades que tiene la calle de poder acercarte con elementos concretos lo que hace cada una de las personas por ir a trabajar un día que tenés paro de transporte. Eso es lo lindo de la calle, también lo del piso a veces para expresar un determinado tema o para editorializar sobre algo, también es interesante, pero lo de la calle realmente es una cosa que yo le recomiendo a todo periodista que jamás pierda. ¿Algún otro chico que quiera preguntar algo? ¿Gente? Yo tengo una pregunta. Pablo. Es sobre el periodismo. Julio, estuve investigando un poco, viendo un poco su biografía, y tengo una pregunta, que es ¿cómo llegó el periodismo a su vida y cómo decidió ser periodista? No, me gustó de muy joven. A ver, todos hemos pasado y cada uno por ahí va edificando su carrera con diversos caminos que son comunes a muchos, ¿no? Cuando vos entras en una redacción, generalmente sos muy jovencito como ustedes y empezás haciendo deportes. Si vos después tenés alguna otra aspiración, o bien tuvo el medio alguna necesidad, te mandaron a hacer notas de política. Y después, en base a esas necesidades del medio, pudiste haber hecho alguna otra nota que te llevara por otro camino. De hecho, a mí me despertó muy temprano la vocación de periodista. De chico jugábamos con otro amigo y relatábamos en los partidos de fútbol que jugaban los chicos de la barra. Y eso parece realmente una locura, pero mientras todos se divertían jugando al fútbol, nosotros estábamos relatando los partidos. Claro. Mirá, todos locos. Yo relataba y el otro comentaba. Y a veces hacíamos al revés, yo comentaba y él. A veces lo hacíamos en tono de broma, riéndonos de cada uno de los jugadores, y a veces lo hacíamos en serio. Entonces digo, esa por ahí necesidad de comentar desde un partido de fútbol hasta un escenario político, son los que a uno le llaman la atención y dice, mira qué bueno el trabajo que hacen los periodistas. Yo no me voy a olvidar nunca una cosa que pasó cuando yo era muy chico, que fue la muerte de Juan Domingo Perón. Me acuerdo que por el duelo que se dispuso en la Argentina, tuvimos varios días sin clases, La expresión de la despedida de los restos de Perón fue un funeral fastuoso e interminable, como el que fue, por ejemplo, el de Néstor Kirchner o el de Diego Maradona, donde la gente no terminaba nunca de pasar para dar su último adiós. Y a mí me llamó la atención ese fenómeno. Yo iba a la escuela primaria, me acuerdo que me alegré por tener varios días sin clases. De hecho, yo no lo recuerdo con suma precisión, pero estuvimos varios días sin ir a la escuela. Entonces era un momento en donde nos podíamos reunir con los amigos más cercanos y pasar una tarde. Yo me acuerdo que me pasé viendo la televisión y viendo esa tarea que realizaban los periodistas, que les digo, no existía el despliegue que tenemos hoy con los equipos exteriores de los canales, que ustedes ven que se instalan en un determinado lugar y te hablan de los ocupas, te hablan de un robo, usurpación de tierras, te hablan de un corte de calle o de lo que sea. Entonces, ya desde ese entonces me llamó la atención y me empezó a picar un poquito el bichito de la curiosidad. El periodismo, ya en el colegio secundario, por más de que era la dictadura militar, siempre simulábamos que estábamos en una radio. Ustedes conocerán al actor Araoz, el loco Araoz, que es el que ha hecho la película El violador serial. Él iba conmigo al colegio y con él también simulábamos una radio ahí en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera, y bueno, con ese tipo de cosas uno empezaba a jugar y después ya estaba todo servido, ¿no? Uno veía como que lo que más te tiraba era eso. Jorge García. Sí, yo preguntarle... Un poquito más cerca, está muy bajo el micrófono, Jorge, perdón. Ahí no sé si me escucho un poco mejor.
Sí, mejor. Sí. Bien, perfecto. Yo preguntarle a Julio por el tema de su trabajo como movilero, preguntarle cuánto hace que está trabajando como movilero, si en algún momento decidió dejar de ser movilero, o sea, pedir volver al piso o abandonar el trabajo como movilero, y en base a eso preguntarle qué ha sido lo mejor que le ha pasado siendo movilero y lo peor que le ha pasado siendo movilero. Bueno, lo mejor que me ha pasado siendo movilero, bueno, en realidad uno siempre dice que sobre determinadas cosas nos va a volver, y hablando de esto de hacer móviles en la calle, la verdad es que yo hoy por hoy, casi por una necesidad, primero porque a mí me gusta, y segundo por una necesidad del canal. Nosotros tenemos personas trabajando en burbujas, algunos están haciendo teletrabajo y nos está faltando gente para trabajar. Entonces tenemos que tratar de explotar los recursos al máximo. Yo soy jefe del noticiero, pero aún siendo jefe del noticiero, voy como movilero a la mañana porque la persona que habitualmente hace esa tarea está encerrada con su hija por una X motivos y no está yendo a trabajar por la pandemia. A veces sí, esta mañana, por ejemplo, hacía 3 grados bajo cero y estábamos haciendo una nota en Villa Allende y la verdad que pensé en dejar de ser movilero, digo. Vos sabés que yo te vi y pensé exactamente lo mismo cuando estabas haciendo el móvil en directo. Dije, estoy haciendo acá con tanto frío. Bueno, era una noticia relativamente importante, ¿no? Pero en definitiva nos pasa un poco a todos. Y lo que peor está en el trabajo de movilero, y uno no se da cuenta, es lo expuesto que estás a todos los sucesos que vos estás cronicando, pero que en definitiva no sabes cómo van a terminar. No sabes qué va a pasar. Cuando yo empecé a hacer mi tarea más seria como movilero, estaba en Radio Universidad trabajando por el Lagarto, y en esa época se habían popularizado las movilizaciones. El gobierno de Angelos no podía pagar los sueldos, había sueldos retrasados, ya se había decidido que Angelos tenía que recibir un aval de Carlos Menem para obtener un crédito internacional para poder pagar los sueldos estatales. Y los estatales se movilizaban todos los días, los docentes, los empleos públicos, bueno, se movilizaban absolutamente todos. Y mal que le pese precisamente al gobierno de Angelos en ese momento, no había forma de poder pagar. Es más, el aval que le iba a dar Menem para conseguir un crédito en una banca internacional en los Estados Unidos, no apareció nunca y a Angelos no le quedó otra más que renunciar. Había ya ganado las elecciones, se sabía que quien venía detrás de Angelos era Ramón Mestre. Pero aún así, ninguno de nosotros los periodistas sabíamos que en el marco de la salida de Angelos, que se veía venir. De hecho, nosotros nos enteramos que hubo una reunión del cardenal Primateste, el jefe de la iglesia por ese entonces en Córdoba, con Angelos y con algunos otros referentes de la política, y se había visto que evidentemente desde el punto de vista político no había una salida para Angelos, que dicho sea de paso, había querido ser candidato a la presidencia, pero con esto prácticamente lo habían sacado de circulación como político. Es decir, lo hicieron caer y besar el piso de la peor manera. Ninguno de los periodistas que acompañábamos la movilización que se gestó una mañana cualquiera en Córdoba y en donde iban todos los gremios estatales, sin saber los gremios estatales, o sabiendo, mejor dicho, que algún sector de la izquierda iba a atentar contra la Casa Radical. De hecho, era una de las cosas que el mismo partido de gobierno sabía, que venían algunos activistas de Buenos Aires, todos vinculados al sindicalismo más fuerte y de la izquierda,
y que se habían propuesto ese día atacar la Casa Radical, romper a hachazos la puerta, ingresar al interior, tirar el busto de Irigoyen y en ese marco provocar la noticia más estruendosa a nivel país, que era ataque a la Casa Radical. ¿Se imaginan ustedes? Prendiéndole fuego, además. Prendiéndole fuego. Me acuerdo que estuve a 2 metros de las personas que estaban enfundadas en trapos, se habían puesto capuchas, habían improvisado con sus remeras capuchas, y eran las que les prendían fuego, les tiraron un poquito de queroseno, de nafta, combustible, a la puerta de la Casa Radical y le prendieron fuego. Y el busto de Irigoyen tirado en el medio del salón central en la planta baja. Noticia de alto impacto. El problema es que cuando yo fui a contar eso, vino la gente de policía, de la Guardia de Infantería, los más pesados, con palos, y nos dieron palos a todos, a los periodistas, a los manifestantes, a los que estaban por allí dando vueltas. Eso fue lo peor que nos pasó, aunque pude ser testigo de esa situación. Se hizo un trabajo muy difícil. Me tocó cubrir las explosiones en la fábrica militar de Río Tercero. También fue una jornada bastante impactante, por cuanto la situación no era sencilla. Íbamos todos prácticamente con un micrófono y con un handy para relatar lo que pasaba. Y en donde lo que vos cronicabas era ni más ni menos que la desesperación de la gente que se iba porque las bombas caían y les caían arriba de la casa. Las bombas o las esquirlas, ¿no? Eso fue lo más difícil. De todas maneras, uno lo atesora como una experiencia muy buena, porque ya sea que como periodista en algún momento tenés que sacar fuerzas y no flaquear ante lo que es evidente, es muy complicado, lo terminás atesorando como una experiencia más que sumas. Y después de las buenas, la verdad es que son muchas, no puedo decir que haya sido solamente una, y esas historias humanas en donde a veces los medios estamos llamados a tratar de dar una mano a la gente o tratar de conseguir una determinada ayuda, eso te puedo decir de que evidentemente son cosas gratificantes que hacen que el medio tenga un verdadero valor y sentido social y que desde ese punto de vista por ahí dentro de uno, esto no se publica, no se dice, pero que para el equipo de trabajo, para los que son asistentes técnicos, para el periodista, para el camarógrafo, suelen ser evidentemente los motivos más gratificantes cuando vos ves que el medio puede ayudar a una persona que lo necesita. Augusto. Muchas gracias. ¿Qué tal, Julio? Hola, Augusto. Bien. Viendo que usted es periodista de noticiero, le consulto, ¿tiene pensado o le gustaría trabajar en algún otro proyecto que no sea un noticiero, directamente algún otro programa de piso o más bien, más como dice, como móvil o algún otro tipo de formato televisivo? Mira, para despuntar el trabajo uno siempre tiene diversas alternativas. Yo encargué un proyecto propio del proyecto ese Algo Sabe Quique Zapata. Yo cuando quise estudiar periodismo tenía otra alternativa para estudiar que era agronomía. Me incliné por el periodismo porque me quedaba más cerca, pero la agronomía siempre me había tirado porque el campo me había gustado desde muy chico. Bueno, hoy también con un emprendimiento particular hago algo de periodismo agropecuario en un canal de cable y en donde despunto un poco el vicio, pero digo, es el proyecto que yo me permitía hacer por fuera de lo que es hacer radio en la mañana en Radio Pulso con un informativo y hacer noticiero en los SRT. Lo hago cuando tengo tiempo libre y la familia también me lo permite, es decir, a veces me afecta un poco por todos lados, pero es un poco el gustito, el sabor especial, el sabor dulce que uno le encuentra a ir a cubrir una cosa en el campo que pueda llegar a ser
interesante o al menos llamativa por un sinnúmero de cosas que yo considero importante el campo. Tiene innovación, tiene mucha investigación, tiene cosas interesantes como para ver, hay mucho a veces de ciencia volcada en todo eso. Es lo que me llama la atención y lo que, por ejemplo, hoy no haría periodismo deportivo. No haría periodismo deportivo. Aunque sí, no me ha temblado el pulso y si hemos tenido que cubrir algún evento deportivo con Canal 10 y tengo que ir como movilero, pero pues voy allá a hacer tarea en este sentido, ¿no? Pero nada, solamente tratar de concentrarme un poco, como vos me decías, si había algún nuevo proyecto, no, digamos que con lo que tengo ya tengo suficiente. Tomás. Hola, Julio. Hola, Tomás. Un gusto. Bien. Te quería consultar, primero, ¿cuántos años llevas trabajando en Canal 10? Y por otro lado, ¿qué compañero tuyo tenés buena relación personal? Bueno, te pongo ejemplo, Ximena Salkin, Daniel Díaz, Eduardo Gafre, Marcela Parepo, bueno, entre todos. No te puedo nombrar. No, con todo. A ver, uno puede llegar a tener miradas distintas y a veces se producen algunas discusiones fuertes en el marco de esta mesa que yo te dije, en donde cada uno defiende su tema, ¿no? Yo me acuerdo que, como les conté el caso de las tumbas estas del cementerio San Vicente, nos tiramos de los pelos, nos desconocimos en más de una oportunidad. Nos dijimos cosas fuertes porque decíamos, esto viene de la mano de un tipo que le gusta el amarillismo, no, pero esto no, lo que pasa es que es importante, bueno, pero vos lo decís porque yo tengo el dato. Digo, podés tener muchas formas y distintas miradas de ver el periodismo, pero en definitiva somos todos periodistas y vivimos prácticamente todos de lo mismo. Hay algunos que tienen una particular mirada o forma de ser, hay otros que son más sanguíneos y defienden más las ideas, pero en definitiva nunca llevarnos mal. En todo caso, agarrar y decir, bueno, tenés ideas distintas, las enarbolás a banderas de otra forma, pero en definitiva, cuando vos estás peleando ahí por algo, estás peleando por el medio para tratar de informar de la mejor manera y llegar a la mayor cantidad de gente con lo que tenés que llegar. Yo tengo Y la otra pregunta era, ¿cuántos años llevas en Canal 10? Y mirá, yo en Canal 10 empecé a trabajar en dos etapas. Primero en deportes a los 18 años y dejé a los 23, 24 porque ya quería terminar de estudiar y me tomé un lapso para volver. Y ya volví efectivo desde los 27 años, había ya nacido mi hija más grande y ahí volví a trabajar ya en el servicio informativo y me llamaron para volver a hacer algunas tareas. En el noticiero de televisión estoy desde los 30 años, tengo 56, así que imagínense ustedes unos cuantos añitos ahí en el canal. Volviendo brevemente a la reunión, a lo que vos denominabas de blanco o de producción o editorial, ¿cuánto gravita la editorial, la opinión del medio, la ideología del medio, que sin duda la tiene, no hay empresa periodística que no la tenga? Digo, satisfacen, ustedes saben cuál es la ideología del medio, que no obstante hay que destacar que sin ninguna duda es el medio mucho más desideologizado, si se quiere, por lo menos en la pantalla, respecto a los canales de aire de Córdoba, ¿se entiende? Digo, no obstante, creo que hay una cierta siempre equidistancia ideológica, ¿no? Más allá de que pertenecen al Estado a través de la Universidad Nacional de Córdoba. Gravita, hay una opinión del medio así que los marca a ustedes, porque yo los veo muy libres en esa reunión de blancos, y como bien vos destacas, si han podido llegar a una discusión sanguínea por unos temas complicados como esto, difundir o no, amarillismo o no, sin ninguna duda, gravita mucho los periodistas, individuos, y poco la empresa, y eso es muy llamativo.
¿Se entiende, Julio? Sí, se entiende perfectamente bien. Y está bárbara la pregunta porque para eso también sirve la reunión de blanco. Es decir, claro. En esa reunión nosotros vamos a colocar todos nuestros aportes y conocimientos y en todo caso el deber ser periodístico para el chequeo de notas, para la formulación estratégica de cómo lo vas a ir a cubrir, si de repente vos tenés un evento muy importante y lo vas a cubrir con 2 móviles o uno solo, y también, por supuesto, cuál es la mirada del medio. Uh-huh. El medio, por su dependencia lógica, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, se fija perfectamente bien en esto de cómo cubrir la información. Habrán conocido ustedes que hubo un caso muy resonante de pibes, estudiantes, que en su momento habían ocupado o tomado pacíficamente el pabellón Argentina de la ciudad universitaria, demandando X razones o determinadas medidas políticas dentro de la universidad, que la conducción universitaria no estaba en ese momento en condiciones de responder. De todas maneras, lo que estos chicos hicieron de ocupar las instalaciones fue verdaderamente gravoso para varias facultades, porque de hecho no se afectó solamente un bar o una cantina que funcionaba ahí en el pabellón Argentina, sino que se dificultó la tarea en laboratorios, donde se perdieron muestras, donde el trabajo se retrasó, un sinnúmero de cosas. Bueno, la historia es que por ser un órgano totalmente democratizado, la universidad tuvo varias miradas respecto a eso. Y hoy la justicia está a punto de elevar a juicio la causa en donde estos chicos están imputados por esa usurpación. Sin embargo, existe total libertad para que nosotros, como medio universitario, no solamente podamos decir que la ocupación de esos chicos fue gravosa y afectó severamente la vida universitaria, sino también para decir que la justicia está llevando a estos chicos a juicio y también, por supuesto, las protestas que estos chicos están realizando para que la causa no sea elevada a juicio. Como verán ustedes, 3 elementos fundamentales que hacen y que demuestran que en esas reuniones de blanco nosotros nos fijamos esa cuestión. No tenemos que dejar de decir que la universidad fue afectada, no tenemos que dejar que la justicia ha actuado y no tenemos que dejar de escuchar la palabra de aquellos chicos que dicen, perdón, no queremos ser imputados porque no se nos va a permitir o no vamos a poder seguir estudiando o vamos a estar manchados de cara al futuro en una imputación que a nosotros nos afecta también. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que en las reuniones de blanco se discuten absolutamente todas las alternativas. Todas las alternativas. Esta, que vos decías, Quique, es realmente interesante, es una de ellas, no se deja de ver y sobre todo no se deja de fijar la posición del medio, la de total libertad y en la donde todas estas aristas como noticias tienen que ser totalmente contempladas. Puse esto de ejemplo porque cuando hablamos de la situación de la carta de la asesora presidencial al tipo de Rusia, el nexo ruso que nos trae las vacunas, se observan absolutamente todas las posturas. La libertad, como la que existe en la Universidad Nacional de Córdoba, es la que, por supuesto, guía también la mesa de blanco para la discusión de estos temas que con ejes políticos tienen que tener, por cierto, un tratamiento muy particular. De hecho, se ha elaborado una suerte de manual de estilo de cómo actuar en este tipo de cosas y en el manual de estilo, más allá de la tarea del movilero, del periodista, del redactor, del conductor, se fija esto de la libertad fundamentalmente para la discusión de todos los temas y si son necesarios de informar, porque existen, también informarlos y eso es lo que se trata en la mesa de blanco. Perfecto. Bueno, chicos, no sé si tienen algo más que preguntarle. ¿Alguien quiere preguntarle algo más a Julio? Una consulta más. ¿Qué títulos tiene usted, Julio? No estoy escuchando bien.
¿A qué título tenés? Pregunta Augusto. Claro, ¿cuáles son sus títulos? Perdón. Sí. Soy periodista y locutor nacional. Periodista y locutor nacional. Yo les voy a decir una cosa, chicos, que me parece que hoy por hoy es muy importante que todos tengan muy presente, y esto va a cuento de la manera en que todos nos preparamos para ejercer algún día el periodismo. Si queremos ser productores, si queremos ser noteros, si queremos estar en cámara, si queremos estar frente a un micrófono. Todas las universidades, todos los talleres, todas las capacitaciones que ustedes pueden hacer son realmente bienvenidas. Realmente bienvenidas. Pondero que tengan a un periodista de raza como Quique Zapata como profesor, sáquenle el jugo, porque la verdad es que es un tipo que sabe y conoce el métier para que ustedes puedan salir muy buenos periodistas. Préstenle muchísima atención respecto a todo lo que les va a enseñar. La teoría es muy importante. De hecho, ustedes pueden comprar todos los libros de comunicación o pueden en una de esas, desde diversos análisis, participar de todos los foros de periodistas, que nos hace bien tener siempre en cuenta porque nos va a permitir saber por dónde va la especialización y la mejora de la profesión. Pueden estudiar en la mejor carrera, pueden estudiar en Ciencias de Información, en la Escuela de Periodismo, en Mariano Moreno, donde sea. Van a contar seguramente con muy buenos profesores, pero donde ustedes verdaderamente van a aprender es en el ejercicio cotidiano de la profesión. Cuando ustedes se paren, ¿no? Yo con esto no quiero decir que lo que les enseña Quique Zapata no sirva. Lo que yo sí quiero decirles es que Quique Zapata les va a decir el comportamiento ante la noticia y el trabajo que nosotros como técnicos en el manejo de la noticia tenemos que hacer, se corresponde a una serie de protocolos, chequeos, la respuesta a cada una de las preguntas que tiene que tener una noticia, qué, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué. Pero el día que ustedes se paren delante de un hecho noticioso y tengan que reflejarlo de la mejor manera para el medio para el cual están trabajando, ahí sí, chicos, vamos a empezar a tomar contacto con lo que verdaderamente en el terreno es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, cotidianamente, y es como tenemos que responder. En algún momento podrán notar ustedes que van a tener una mejor respuesta ante un determinado hecho que ante otro. No se asusten por si la primera vez te salió mal, o te salió incompleta la noticia, o te olvidaste de algún dato de comentar o de escribir. Sencillamente te tiene que servir esa cosa que no supiste cronicar de la mejor manera para la próxima. Sí tomar nota, tomar en cuenta que te faltó eso para que en la próxima lo puedas hacer mejor. Pero yo les diría que no importa, chicos, dónde estudiamos. Lo importante es que estudiemos. Y la otra es que estemos informados todos los días, absolutamente de todo. Si nosotros tenemos algún tipo de prurito por ver algún determinado canal, hoy abundan en el canal de cable los canales de política, en donde algunos se especializan en llevar solamente a gente de la oposición y otros llevan solamente a gente del oficialismo. Pues bien, tomen nota de eso, porque ustedes van a tener que acostumbrarse a ver C5N y TN, por más que estén en las antípodas. Y si ustedes tienen que creer lo que te dicen en C5N y en TN, que son los dos extremos opuestos, traten siempre de ubicarse siempre en la mitad. En la mitad, hagan el tiro al medio, que ahí seguramente van a poder cosechar todo lo que a veces nos quieren hacer creer en los medios de comunicación y que la gente termina comprando con mucha facilidad. Pero acostúmbrense a leer de todo, a leer Página 12, que es oficialista, y a leer en una de esas Clarín, que es el más acérrimo opositor. Pero de todo eso seguramente nosotros siempre vamos a aprender. O a hacer periodismo como se debe hacer, sin llevar las cosas al extremo, sin inventar y sin mentir, o sin ser adláter de algún oficialista que nos quiere contar una cosa que es una mentira y que nos quieren hacer creer que en definitiva es lo que pasa.
consejo de una persona que está vieja y que en algún momento yo siempre también me decía, ¿estoy haciendo bien las cosas como periodista? Y la verdad que después de tantos años de periodismo no sé si las estoy haciendo bien, no sé si las he hecho correctamente, pero que he tratado de ponerle la mayor enjundia para tratar de aprender, no les quepa ninguna duda. Tuve mis años de estudio, pero también tuve mis años de aprendizaje. Y recuerden esto, que esto de los años de aprendizaje, haciendo lo que sea, produciendo, haciendo notas en la calle, o la tarea que a ustedes les toque llevar adelante, es lo que verdaderamente les va a permitir enseñar en el terreno. Y ahí es donde todos vamos a ver si la buena o la mala praxis es la que uno tiene que sostener, ¿no? Porque en esto del periodismo encontramos absolutamente de todo. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Si no, le vamos a dar el cierre y el agradecimiento, Julio. Me gustaría... Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Ah, sí. Tomás. Julio, alguna vez, hablando de C5N y TN, ¿alguna vez te tocó cubrir una fake news? Sí, sí. Y es una cosa que es difícil de resolver porque no recuerdo el caso, pero no aconteció hace mucho tiempo, pero en el momento en que vos te parás delante de una fake news, tenés que agarrar y decir, ¿le tenemos que llevar el apunte a esta fake news o no? Porque cuando vos das entidad, y yo les puedo decir que hoy por hoy se notan muchas cosas de estas, sobre todo en radio. Yo no quiero hablar mal de ningún colega, pero a veces nos hemos topado con que los periodistas de radio no tienen cosas importantes para contar y salen a inventar cualquiera. No todos, obviamente, no todos. Pero ha pasado, ha ocurrido. Entonces vos vas con las cámaras de televisión a un episodio que te relatan como que es un accidente donde de milagro no han muerto 20 personas y de repente es un choque de un guardabarro de 2 autos. O la noticia del 41% que no se notó para Córdoba también. Creo que también es lo falso también, ¿no? Todo ese tipo de cosas requieren de la mayor profesionalismo para tratar de poner en su lugar. Lo que pasa es que a veces vos para ir a desmentir una fake news estás terminando como darle demasiada importancia. Entonces a veces es preferible que cuando vos llegás al lugar y el episodio no valía la pena, vos decís definitivamente esto a quién le puede afectar o a quién le puede cambiar la vida. Y la verdad que a nadie. Entonces decidís definitivamente no cubrirlo, apagar el micrófono y te vas a buscar otra noticia. Ahora, es importante que con esto de la fake news, cuando vos hablas de la muerte de una personalidad, y sí, efectivamente, tenés que salir a desmentirla. Salvo que tu medio no haya dicho absolutamente nada, que es lo que yo digo que hay que hacer. Primero chequear, siempre hay fuentes que uno puede consultar, y cuando vos tenés chequeada la noticia, por lo menos por 3 fuentes distintas, nosotros lo hicimos así, cuando ocurrió lo del cementerio San Vicente, y de hecho la última que nos faltó es ir y sobrevolar con un dron, y cuando conseguimos esa imagen dijimos, sí, es real, es real. Entonces ya podés publicarla. Pero hoy por hoy, sobre todo, mucho cuidado con lo que se publica en redes sociales, porque a veces hay gente interesada en que los medios metan la pata, y los medios van y meten la pata por falta de chequeo. Bueno, gente, si no hay más preguntas, lo desocupamos a Julio. Quiero agradecerte mucho, Julio, esta predisposición tuya, más allá de una cuestión de amistad que me une de años por el periodismo de Julio, hay que explicitar que tiene la humildad de los grandes, ¿no? Porque estar a cargo, al frente de un servicio informativo como el de los SRT, cuantitativamente y cualitativamente de lo más significante, nosotros lo hemos hablado en el curso a esto, hemos cuantificado las noticias que producen los SRT y los demás canales, y hemos visto el tratamiento, la producción, la apuesta, el desarrollo, la equidistancia que al menos
más allá de la ideología que cada uno tiene, de su forma de pensar política en torno a determinados casos, la pantalla siempre se muestra como la más sana, la más saludable periodísticamente, y bueno, ha sido un lujo cerrar este curso con el último tema que vemos, que es producción periodística, y con la presencia de Julio. Así que te agradecemos muchísimo, Julio, por todo esto, y por eso lo hago público a esto, porque es lo que pensamos en torno a los SRT Muchas gracias. y puntualmente en torno a tu trabajo. Bueno, gracias, Quique. Yo te agradezco por la invitación. La verdad que si hubiera sido una época normal, hubiera sido realmente muy lindo que pudiéramos intercambiar opiniones en una sala común, sin barbijos, todos hablando entre periodistas, de anécdotas, de cosas que tienen que ver con la profesión. Esto por ahí es como que, si bien le da un cierto tono de intimidad, pero yo estoy en mi casa, mi familia me está esperando para tomar unos mates, pero ha sido muy agradable compartir con todos ustedes. Está realmente bueno poder ver que hay sangre nueva que viene, por supuesto, apurando con cosas que pueden llegar a significar cambios a futuro muy interesantes para que el periodismo deje de estar colapsado por la urgencia y se dedique a los temas que verdaderamente le importan a la gente. Así que los felicito, chicos, a seguir trabajando con el profe Quique, y a vos, Quique, de nuevo un abrazo y también el agradecimiento a la gente de Mariano Morena. Bueno, muchas gracias, Julio, en nombre de la institución, en nombre de mío. Así que gracias, lo despedimos a Julio. Nos quedamos un ratito más, nosotros, chicos, los del curso, así hacemos un cierre. Julio, querido, chau, un chicos. Abrazo. Un placer, Un abrazo, Julio, gracias. Un abrazo para todos, gracias, chicos. Chau, chau. Gracias.